Buenas noches, colegas. Soy el licenciado Joshua Barbosa. Esta vez para compartir la primera parte de nuestra conferencia denominada Diagnósticos enfermeros y complejidad. Vamos a darle una visión bastante amplia, pero a la vez sucinta, de la primera trascendencia del ser, que se figura en el libro de la teoría del universo no del ser que su servidor ha propuesto. Para descargar el libro pueden solicitarlo a www.facebook.com/cuidado y complejidad. Pueden visitar nuestro Facebook y revisar nuestras publicaciones. A continuación viene la conferencia. Muchísimas gracias. Permítame presentarme entonces. Yo soy el licenciado Joshua Barbosa. Soy el autor de la teoría del universo nodal del ser y de este modelo que es la metodología singular. Y el día de hoy quiero poder hacer un énfasis a la taxonomía diagnóstica, pero vista desde la complejidad. Para lo cual entonces yo voy a intentar tomar o retomar los puntos vistos en el libro de la teoría. Ya luego me dejarán sus correos electrónicos y sus nombres completos para poder enviarles el libro a sus correos y que puedan entender qué es la trascendencia del ser y de la forma en cómo la estoy interpretando y le estoy postulando. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque Jean-Paul Sartre nos dio un principio de la trascendencia del yo y del ego, pero nos habló siempre de un solo principio, ¿no? Del ego propio, del yo propio. Y yo me baso en las tres trascendencias. El día de hoy, en esta primera parte de esta videoconferencia, vamos a realizar la primera trascendencia. Vamos a revisar qué es la primera trascendencia para nosotros y cómo es que se va a relacionar con la taxonomía diagnóstica. ¿Y qué puntos toma la taxonomía diagnóstica para reconocer de que sí está tomando la primera trascendencia, como la que conozco en el libro de la teoría de la singularidad diagnóstica, disculpen, la teoría del universo nodal del ser, que es la teoría que su servidor les ha propuesto? Miren, si podrán ver en esta gráfica, vemos cómo yo represento al yo, valga la redundancia, cómo represento al yo y cómo represento al mundo, ¿no? La primera trascendencia va a significar la trascendencia del ser para el yo. Significa la trascendencia que nosotros mismos nos damos. La trascendencia que a través de nuestra propia visión y nuestra propia búsqueda nos damos para poder trascendernos, para poder ser importantes y poder existir. Es la primera trascendencia entonces la cual nos va a definir como seres para una existencia en relación con el mundo. Eso es lo que yo quiero destacar y también los principios que destaco aquí en la teoría del universo nodal del ser cuando hablo de la trascendencia. No enfatizo la trascendencia, pero a esta vez la tomaré desde un punto muy aparte y por el cual yo estoy iniciando la investigación para descartar algunos postulados también los cuales puede concluir en el libro anterior. En este nuevo libro que van a ver, que les voy a presentar más adelante, conforme termine la investigación, verán la forma en cómo el ser es trascendente desde su ser y desde su no ser. ¿Qué significa? Vamos a ver este dibujo. Cuando hablo de la trascendencia del ser para el yo, hablo de la trascendencia del propio ser para consigo mismo. Entonces vamos a basarnos en los principios. ¿Cuáles son los principios de la primera trascendencia? Nos dice, el ser del yo es develado ante el mundo por la forma en cómo este ser, o cómo es este ser. El ser del yo es develado ante el mundo por la forma en cómo este ser se muestra ante el mundo. El ser del yo es develado ante el mundo, por lo tanto, por la forma en cómo se va a presentar, en la forma en cómo este es para con el mundo. Por la forma en cómo este ser, este yo, es ser para este mundo, se va a develar a sí mismo también. Entonces lo que el ser es, se complementa con lo que no es para la esencia del yo. Veamos en la gráfica. Bien, vamos a definir dos cosas. Según el pensamiento complejo y la filosofía trascendental, puedo entender de que el yo es un ser y un no ser. Veamos, el yo es lo que es el ser
y lo que no es el ser. Significa que el yo es lo que es y lo que no es. Y ambas formas de ser ante el mundo es importante. ¿Por qué? Porque nosotros somos un ser y miren si se dan cuenta, el ser está delante hacia el mundo y el no ser está hacia atrás hacia el mundo. Eso significa de que siempre la forma de ser es mostrada ante el mundo y el no ser a veces es oculta y el mundo no da pie a poder trascender esta forma de no ser. Y eso mismo sucede con nosotros como unidad. Nosotros no vemos nuestro propio ser ya, en totalidad y por lo tanto a veces no vemos lo que no somos. Solamente vemos y minimizamos lo que somos. Entonces, a partir de estos principios, cuando hablo de que el ser del yo, el ser, es decir, lo que es el yo, es develado ante el mundo por la forma en cómo este ser es, por la forma en cómo este ser es decir, por la unidad total. Pero eso no significa que la unidad total va a ser mostrada porque solamente el yo se muestra ante el mundo por lo que es decir, por el ser. Vamos a ver lo siguiente, entonces, a partir de estos principios vamos a encontrar la trascendencia. La trascendencia, o sea, decir, ¿qué significa trascendencia? La trascendencia es todo momento que permite la existencia a través de la importancia que un ser tiene para el otro en la relación con su mundo. Yo soy importante conmigo mismo y por lo tanto seré importante para el mundo y el mundo será importante para mí. Eso es trascendencia. La trascendencia es la forma en cómo vamos a permitir una existencia dualizada, más no excluyente. ¿Por qué digo dualizada y no excluyente? ¿Por qué? Porque muchos filósofos me pueden decir que el dualismo no es una separación. No, yo no pienso que es una separación o quizás toma el concepto de dualismo como una no separación, sino como una perspectiva de visión. Yo, posicionado frente al mundo, y lo vemos en esta gráfica, soy un ser no excluido de este mundo porque yo pertenezco al mundo y porque yo soy el mundo. Entonces no puedo ser excluido de la forma en que me presento. Entonces, cuando hablo de trascendencia y hablo de trascendencia del yo, para el yo, hablo de la importancia que yo mismo me doy para existir. Ahora, para que eso suceda, para que suceda la trascendencia del ser para el yo, es decir, para sí mismo, el ser mismo necesita ser consciente de su esencia, es decir, ser consciente de lo que soy y no soy. ¿Qué significa esto, colegas? De que la esencia del ser, es decir, la esencia del yo, es el ser y el no ser. El ser del yo y el no ser del yo. Nuevamente repito, la esencia del ser o la esencia del yo es el ser del yo y el no ser del yo. Es decir, todo lo que es y lo que no es ese ser. O todo lo que es y lo que no es ese yo. Eso es lo importante. Muchísimos de nosotros nos equivocamos al pensar de que solamente lo que veo en esa persona es lo importante, es lo trascendente. Y solamente veo lo que vi es que genera incertidumbre y crea en mí esa importancia para con el otro. Como que también puede suceder lo contrario. Lo que yo vea deja de ser importante porque no reconozco lo que el ser no es. Por ejemplo, si yo veo a un delincuente que está herido de bala y a punto de morir, pero yo sé que es un delincuente avesado, que quizás le hago doler o le pongo o hago una mala maniobra, el paciente puede mirarme y tomar repercusiones, es lo que yo puedo pensar. Y así muchos de nosotros nos podemos poner a pensar. Ahora, lo que el ser es, ¿qué ser es? ¿Qué es el ser? Para mí es un delincuente, pero ¿qué es lo que no es el ser? Es eso mismo, pensar que no es un delincuente, que solamente es una persona. Pero lamentablemente a veces el ser solamente se muestra como es al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ve esa única forma de que es ser, mas no ve lo que no es ser, o más no ve su no ser. Vemos solamente lo que está afuera, lo que aflora. Vemos solamente cómo el ser se muestra al mundo. Y vemos aquí en el principio de que el ser es develado al mundo por la forma en cómo este ser es. ¿No? Es decir, con el principio,
de visualización ante el mundo, al principio de cómo yo me muestro al mundo. Pero eso no es en realidad. ¿Por qué? Vemos aquí en la trascendencia. Para que suceda la trascendencia del ser para el yo, o sea, del ser para conmigo mismo, el ser mismo, es decir, mi propia esencia, necesita ser consciente de mi propia esencia. Es decir, yo necesito reconocer que soy yo y lo que tampoco soy. Es decir, no solamente tengo que ver mis virtudes, sino también debo reconocer mis defectos para conmigo mismo, para poder intentar una relación con el mundo. Así también yo necesito saber y ser consciente de lo que soy y de lo que no soy en realidad, de lo que tengo conmigo para mi propia estructura del yo y de lo que no tengo para mostrar. ¿Por qué? Porque lo que no tenga para mostrar también es importante. Y es importante porque nosotros los seres humanos en realidad no vemos lo que el ser no tiene porque simplemente no es importante. Porque para nosotros es importante únicamente lo que el ser es o lo que el ser tiene. ¿Tiene dolor? Sí, pero no tiene ansiedad, aparentemente. Tiene dolor porque es algo fisiológico y lo puedo evidenciar tras la manifestación. Pero no tiene, es decir, lo que no es el ser es ansiedad. Significa que si yo obvio la ansiedad, estoy obviando lo que el ser es decir, dolor, y lo que el ser no es decir, ansiedad. Por ejemplo, en otros casos, viene el familiar o viene un señor, vamos a tener un paciente adulto mayor que está quejándose, se queja, ay, 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 muy bien. Y pensamos, el ser tiene disconfort, ¿qué no tiene? No tiene exageración, o sea, es decir, está exagerando, porque está exagerando, significa que no tiene algo. Estoy negando yo esa parte del ser, del otro, es decir, del mundo. El mundo es el otro. Aquí en esta gráfica, el mundo representa al otro y todos los otros son el mundo y yo también soy el mundo y el mundo soy yo, soy la humanidad, como dice Edgar Morin. Entonces, lo que quiero que entiendan entonces, colegas, a este punto es de que nosotros debemos de ver no solamente cómo se presenta el ser al mundo, sino también hacer importante lo que el ser no sería para nosotros, porque eso quizás también sea trascendente y haga importancia para marcar mi cuidado. Y eso es muy importante y quizás a veces muchísimo de nosotros nos olvidamos, porque solamente vemos lo que el ser, cómo el ser se muestra ante el mundo. ¿Y cómo digo eso? Estoy aquí graficando que el yo o en su ser, es decir, en lo que es, se muestra únicamente al mundo y el mundo visualiza, miren, una mayor parte de esa forma. Pero ahora, ¿cómo sé conmigo mismo? Si no tengo la capacidad de ser y no ser ante el mundo, tampoco yo tendré la capacidad conmigo mismo solamente de ser y no ser, porque a veces solamente me doy cuenta de lo que soy, más de lo que no soy. Mi ser, la esencia de mi ser, es lo que es mi ser y lo que no es mi ser, es decir, el ser y el no ser de mi propio yo. Eso es lo que compone, señores, a nuestro propio ser. Y esos son los principios o postulados que establezco yo en la teoría del universo nodal del ser, y el cual voy a compartir después de esta conferencia con ustedes. Los que vean esta conferencia en el video de YouTube verán abajo un link para que puedan descargar el libro. El libro es otorgado gratuitamente para todas las personas que quieran saber un poco más de la teoría. Vamos a ver entonces la tesis de la primera trascendencia, es decir, la afirmación, no hipótesis, sino una tesis. Vamos a ver, vamos a ver lo que en realidad podría estar pasando. Todo lo que soy, es decir, el ser de mi esencia, es develado siempre ante el mundo. Miren, vamos a ver con la imagen. Todo lo que soy, es decir, el ser de mi esencia, es develado siempre ante el mundo. Eso sí, muy bien. Vamos a ver ahora. Vamos a ver. Todo lo que no soy, es decir, el no ser de mi esencia, es develado siempre a mi propio yo, porque eso no siempre es develado al mundo. Veamos, el ser de mi esencia, el ser del yo, es develado siempre al mundo, pero el no ser de mi propio yo es develado a mí mismo. Ahora,
Les digo esto, señores, porque es muy importante que nosotros sepamos cómo se manifiesta y es trascendente, o cómo debería ser trascendente el yo para con el yo. Pero esto no sucede, no siempre sucede. Y cuando no sucede, a eso se denomina crisis. Y ese es motivo de de la investigación que estoy realizando. Las crisis del ser y del cuidado. Cuando yo no veo lo que soy, o tampoco veo lo que no soy, simplemente no puedo existir, es decir, no tengo existencia, porque a pesar de que el mundo pueda percibir mi existencia conmigo mismo, no estoy establecido. Las personas que se deprimen, las personas con baja autoestima, con alteración de la autoimagen y con conductas depresivas, conductas maníaco-suicidas, etc., son personas que no ven lo que son ni tampoco lo que no son. A veces también exageran, lo que no son es mayor a lo que no es. Y si se dan cuenta, el espacio que estoy marcando para la forma de que no soy, es decir, para el no ser de mí yo, es menor siempre a lo que soy. Porque lo que soy siempre debe ser mostrado al mundo y siempre es mostrado al mundo. Y esa es la tesis de la primera trascendencia. Todo lo que soy, es decir, el ser de mi esencia, es develado siempre ante el mundo. Todo lo que no soy, es decir, el no ser de mi esencia, ya lo vimos, es develado siempre a mi propio yo. Pero el mundo busca esta develación y debe buscar esta develación, es decir, la forma de cómo se va a presentar. Si se dan cuenta, el mundo no puede ver por esta gráfica estas líneas, por así decirlo, tangenciales, para mí representan la visión y la forma en cómo nos vamos a mostrar al mundo. Y si nos damos cuenta, el mundo ve a todo el ser. Porque nosotros pensamos eso, nosotros pensamos de que todo el mundo, o nosotros, que somos el mundo, vemos al otro ser, en una totalidad, pero eso es mentira, solamente vemos la forma en cómo se muestra hacia nosotros y descartamos lo que no vemos, nos olvidamos de lo que el paciente no es y lo olvidamos porque no es trascendente para nosotros, pero eso no es así. Dice el principio que para que se suceda la trascendencia del ser para el yo o para conmigo mismo, el ser mismo necesita ser consciente de lo que es y de lo que no es decir, ser consciente de lo que soy y lo que no soy. Y yo también, por lo tanto, como parte del mundo, viendo hacia otro yo, hacia otra persona, debo de darme cuenta de lo que es y lo que no es y pensar que no existen únicamente defectos, no existe únicamente características que me puedan decir, esta persona tiene esto, tiene esto, tiene esto, y lo que no tiene no es importante, no significa que no sea importante, significa que yo también debo de aprender de poder solucionar lo que no tiene para poder educar, porque ahí es en donde yo establezco la educación de enfermería y mi propio rol como enfermero en lo que no es el paciente. ¿Dónde está entonces el autocuidado? Porque se supone que tú fomentas el cuidado, muy bien, otorgas el cuidado y fomentas el autocuidado, porque se supone que ya recuperaste bienestar. El autocuidado no solamente nace en las personas que tienen deficiencia, sino también en las personas que están bien y tú necesitas mantener ese bienestar. Entonces es lo mismo. Y si se dan cuenta, todo coincide. Vamos a ver entonces, si vimos la tesis de la primera trascendencia, vamos a ver la antítesis de la primera trascendencia. Si por un lado yo digo de que todo lo que soy, es decir, el ser de mi propia esencia, es develado siempre ante el mundo, y todo lo que no soy es para mí mismo, ¿qué nos dirá la antítesis? Todo lo que soy, el ser de mi esencia, y lo que no soy, el no ser de mi esencia, no puede ser develado por mí hacia el mundo, y el mundo no devela mi esencia. Es decir, no tengo yo mismo porque yo mismo no soy, o porque yo mismo no conozco lo que soy y lo que no soy, y no tengo esa capacidad de autodevelación, es decir, de propia trascendencia. Y si no tengo esa propia trascendencia, lo cual no debería suceder, pero en alguna vez sucede, si no tengo esa propia trascendencia, tampoco puedo develarme al mundo. Y por lo tanto, el mundo no puede develar mi presencia, no puede develar mi existencia, a pesar de que sabe que existo. Porque si yo no tengo importancia para conmigo mismo, no puedo dar importancia al mundo y el mundo no podrá darme esa importancia. Porque no es importante si yo no tengo yo no caracterizo mi importancia. ¿Qué tanto soy y qué tanto no soy para ser importante y existir ante el mundo? Eso es lo que quiero explicar en este principio de la primera trascendencia. Entonces ya vimos la tesis
y la antítesis de la primera trascendencia. Ahora vamos a ver la develación del yo, para relacionarlo con la taxonomía diagnóstica. La develación del yo, para conmigo mismo, vamos a ver, permitirá entonces mostrar la forma en cómo este ser será en el mundo, ¿no? Lógico, la develación del yo, es decir, la forma en cómo se muestra, dará a conocer la forma en cómo este será en el mundo, lógico, porque estamos dando a conocer la forma de ser. Y el ser debe buscar el no ser del mundo. Ese es nuestro papel de nosotros como enfermeros. Es decir, no solamente ver lo que es el paciente, sino también ver lo que no es el paciente. Si tiene dolor, no tiene ansiedad. Es decir, es un ser, y no tiene, no ser. Pero yo debo suponer que la forma de no tener ansiedad también es importante y asumirlo dentro de mi cuidado. Eso es mi propia formación como profesional de enfermería. Saber lo que el ser es y lo que el ser no es, porque ambas cosas es importante. ¿Y por qué es importante? Porque lo que es el ser y lo que no es el ser forman su propia trascendencia. Y si no formaría su propia trascendencia, el ser simplemente no sería importante para consigo mismo y dejaría de existir. Eso es lo que quiero explicar en esta. Bien, entonces, ¿qué nos dice la taxonomía diagnóstica? Que está compuesta por etiquetas diagnósticas, factores etiológicos y características definitorias. Ahora, despejemos la etiqueta diagnóstica. Olvidémonos por un momento de la etiqueta. Vamos a los factores etiológicos y a las características definitorias. Los factores etiológicos nos dicen de que, según los diagnósticos de enfermería, son aquellos elementos que forman conceptos de causalidad, ¿no? Es decir, causan alguna situación, algún problema de salud, y se evidencia en una etiqueta diagnóstica para catalogar el problema que tiene, ¿no? Entonces, lo común debería ser los factores etiológicos, y las características definitorias son aquellos elementos que me van a permitir evidenciar la existencia de un factor etiológico, es decir, de una causa. Por lo tanto, tanto la etiqueta diagnóstica, los factores etiológicos y las características definitorias van a estar involucradas con el paciente directamente, ¿no? Eso se asume. Muy bien. Ahora, la forma en cómo este ser se muestra ante el mundo, porque son muchas formas en muchas situaciones y por lo tanto no podemos hablar de que una persona tiene un solo diagnóstico. Ojo, esto que quiero que quede muy en claro para que podamos entender bien la taxonomía Nanda. Si yo no puedo suponer de que existe un solo diagnóstico en una persona, porque un diagnóstico al tener causalidad puede causarme diferentes etiquetas diagnósticas o diferentes efectos, y esos efectos, al ser etiquetas, me volverán a evidenciar otros problemas. Por lo tanto, no toda etiqueta diagnóstica describiría problemas de salud, sino es que solamente me describiría situaciones. Y una situación genera a otra situación. Si yo pienso de que solamente se genera una sola situación cuando yo voy a valorar y diagnosticar, hacer diagnóstico de enfermería a un paciente, estoy equivocado si pienso que solamente tiene una sola situación. Porque cada momento que se vive con el paciente y cada momento que el paciente vive consigo mismo ya está generando diferentes situaciones, porque tiene diferentes factores causales a cada momento y situación del cual el paciente está viviendo. Esas definiciones, esos conceptos que van a generarme o ser causales de diferentes situaciones, que me van a evidenciar un problema que tiene el paciente, por lo tanto, como la forma en cómo ese se va a mostrar ante el mundo, se le conoce como elementos de abstracción. ¿Qué son los elementos de abstracción? Son los elementos de relación, son los elementos que no pueden ir únicos, que no pueden ir separados. Es decir, ninguna causa puede quedarse sola en un paciente, en una persona. A toda causa le sigue un efecto. Pero no todo efecto es causado siempre por la misma causa. Vaga la redundancia, vamos de nuevo. No toda causa es única. Toda causa ocasiona un efecto, pero no todo efecto es ocasionado por la misma causa. Lo mismo sucede con los elementos de abstracción. ¿Qué quiere decir?
la forma en como yo me presento al mundo no siempre será la misma porque el mundo percibe de diferentes formas en las diferentes situaciones por las cuales yo me relaciono con el mundo. Esto quiere decir de que no soy solamente un solo ser para mí mismo. Me muestro de diferentes formas en diferentes situaciones y el mundo devela o percibe esas formas de presentación ante este mundo. Entonces, ¿qué significa? Que los elementos de atracción tendrían que darnos a conocer las diferentes formas o situaciones o elementos causales que me van a poder describir un problema de salud, ¿no? En este caso, ¿cuál sería el problema de salud? El ser del yo, que está compuesto por diferentes seres del propio yo, pero también está compuesto por el no ser. Es decir, cuando yo hablo de elementos de abstracción en el propio yo, según su trascendencia, también me refiero a todo lo que el ser es y lo que no es. Ahora, vamos a ver qué nos dice la taxonomía diagnóstica. Los elementos de abstracción del yo son las mismas develaciones del yo, es decir, las formas diferentes en cómo se mostrará este ante el mundo o ante el otro. Yo puedo ser muy enojón, tener cara de militar, tener pues un porte muy grande, muy tosco, y me acerco a una persona, a una ancianita y le digo, muy buenas tardes señora, soy el enfermero Barbosa, esta tarde la atenderé yo. ¿Necesita algo que le pueda ayudar? Ay, no jovencito, muchísimas gracias. Imagínense qué impresión tendremos. La impresión de ser grandote, de tener cara de malo y militar, pero también tengo un no ser, es decir, lo contrario, y eso también me compone como ser. Pero ¿para qué necesita, de qué se necesita para que ese ser y no ser afloren al mundo, es decir, al otro? Se necesita de la relación. Y a veces nosotros no relacionamos con el paciente y por lo tanto no develamos la forma de ser y no ser del paciente y el paciente tampoco devela todo nuestro no ser, sino solamente lo que somos y nosotros también lo que el ser es. Y eso no debería de pasar. Sin embargo, la develación del yo es la develación del ser y del no ser del yo. ¿Estamos entendiendo eso? Hablé de las características definitorias y factores etiológicos separando de la etiqueta diagnóstica. Y les hice mención de que estos dos me van a evidenciar las características o elementos causales de algún problema de salud, ¿no? Y cuáles van a estar definidos por las características definitorias, o van a estar evidenciados, ¿no? Me van a dar un rango de caracterización, pero ahora se llama característica definitoria, es decir, de que existen. Los factores etiológicos y las características definitorias me van a caracterizar, valga la redundancia, por lo tanto, la forma del ser del yo, la forma de ser del yo, lógico, porque me está dando una evidencia. A eso se le conoce como principio de evidencia. Pero también me van a dar a conocer la forma de no ser del yo. Y miren cómo es que llegó la taxonomía diagnóstica a la complejidad. Pero aquí se quedó. La taxonomía diagnóstica no se dio cuenta de que también vamos a evidenciar la forma en cómo no el ser es, o la forma en cómo es el no ser de esa persona, de ese ser. A eso se le conoce como principio de ausencia o exclusión. Y entonces, ¿en qué nos hemos equivocado nosotros al formular las etiquetas diagnósticas o los diagnósticos enfermeros con la taxonomía diagnóstica? ¿En qué nos hemos equivocado nosotros, más no la metodología? ¿En qué nos hemos equivocado? En que para nosotros es importante, es decir, para el diagnóstico enfermero es importante lo que es evidente o lo que existe y se excluye lo que no existe. Es decir, me baso únicamente en el principio de evidencia y excluyo la ausencia. Es decir, si no tiene o si es un no ser, no me va a importar porque no me va a servir, porque no voy a poder realizar un trabajo, un cuidado con lo que el paciente no tenga. Eso sí, eso es una mentira. Yo no puedo decir que el paciente no tiene. Porque lo que yo creo que no tiene también es importante para cuidar que no tenga en algún momento en realidad. Porque ¿qué pasaría si sucede? Eso es el fenómeno caótico. Quizás algún cuidado que esté mal o mal brindado puede ocasionarme que yo pues cometa o que haga suceder
ese fenómeno que yo estoy pensando que no va a suceder o que no está. Entonces, miren cómo es que los diagnósticos de enfermería, el diagnóstico enfermero, llegó al principio de complejidad del ser, de lo que es el ser y de lo que no es el ser, la bifurcación, ¿no? La bifurcación de lo que es y de lo que no es. Ahora, pero para los diagnósticos enfermeros se basan siempre en el principio de evidencia, es decir, lo que yo tengo es importante porque eso me va a dar un resultado. Si no lo tengo, entonces no lo puedo caracterizar. Es por eso que en las características definitorias, acá, en el libro de Lananda, ¿acaso me dice características definitorias y características no definitorias? No, solamente me da lo que el paciente pueda tener, pero no lo que no tiene. Lo que no tiene lo veo yo, o lo supongo yo, o lo percibo yo junto con en el compartir o en el encuentro de subjetividades con el paciente. Bien, entonces espero que haya quedado en claro esas pequeñas ideas que hemos brindado respecto a la taxonomía diagnóstica y la complejidad, visto desde la trascendencia del ser. Es muy importante que reconozcamos de que únicamente no estamos viendo lo que el ser debe ser, sino también debemos de ir más allá, ser trascendentes, trascendentes para con nosotros mismos, dándonos a conocer lo que somos y lo que no somos, y dando a conocer al paciente, otorgándole la importancia que él necesita respecto a lo que es y lo que no es. Muy bien, colegas, entonces los invito nuevamente a que se suscriban a este canal de YouTube, a que continúen revisando nuestras videoconferencias. Hacemos videoconferencias en vivo en nuestra sala de conferencias. Les voy a colocar la sala, o también pueden verlo en nuestra página de Facebook. Y todas estas conferencias son los viernes y los sábados. Las publicamos antes en nuestro Facebook para saber las horas exactas. Mayormente las hacemos a las 7 de la noche en la hora México y Perú, que son la misma hora. Y nuevamente, colegas, para agradecerles el tiempo que se han tomado para escuchar esta conferencia. Muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos.